Agradecemos nuevamente que estén pendientes del proceso de educación continua que tiene el Centro de Posgrados del Estado de México, tanto para con sus alumnos y para el público que nos honra con su presencia y su preferencia. Como ustedes lo saben, el Centro de Posgrados del Estado de México, preocupado por la capacitación continua y sobre todo en esa responsabilidad social que tiene, ha decidido generar sendas ciclos de conferencias alrededor de lo que es esta nueva normalidad. Y el día de hoy tenemos una conferencia que se denomina Situación política en México, contexto y visión de futuro. Y esta conferencia tenemos la suerte y agradecemos a nuestros ponentes, hoy no será solamente uno, sino serán dos, el maestro Oscar Cuevas y la maestra Sandra Margarita. Y me voy a permitir hacer lectura de su hoja de vida de cada uno de ellos. Angarita. Es politóloga por la Universidad de Antioquía y candidata a maestra en comunicación política por la Universidad Iberoamericana de México. Su ejercicio profesional se ha concentrado en medios de comunicación y análisis político.
Fue jefa de información para Publimetro México y coordinadora de análisis en CIMAT Consultores, firma líder en relaciones públicas. Actualmente es consultora senior en PROA. El maestro Óscar Cuevas es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco y filósofo por la UNAM en Ciudad Universitaria. Es candidato a maestro en periodismo político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Se ha desempeñado dentro del ámbito público y privado, así como en lo académico. También es articulista y colaborador de medios digitales y tradicionales. Actualmente es consultor senior en PROA Consultores. Agradecemos a ambos el hecho de que nos permitan compartir unos minutos de su amable tiempo con la gente que está conectada a través de la plataforma Facebook Live y a través de la plataforma Zoom. Y conforme al orden establecido, maestro Óscar Cuevas, iniciamos con usted. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, maestro, y adelante. Bueno, pues primero que nada quisiera agradecer al centro por esta invitación. Para nosotros en PROA es muy importante siempre estar discutiendo estos temas, ¿no? de comunicación y de asuntos públicos. Me gustaría comenzar esta charla diciendo más o menos cómo la traemos planteada para que sea más fácil su seguimiento. Primero vamos a hacer un recorrido por el concepto de la contrademocracia del filósofo francés Pierre Rosanvallon, y posteriormente vamos a hablar de la comunicación de crisis y sobre todo de la comunicación gubernamental en este tiempo del COVID-19, y terminaremos esta charla hablando de las consecuencias políticas de esta pandemia. Primero, como ya todos saben, tenemos que pensar la ciudadanía de una manera distinta como se venía pensando anteriormente, ¿no? Me parece que un punto de inflexión es 1988, donde pues empezamos a ver campañas realmente competitivas y donde a partir del momento en el que empezamos a tener cambios muy importantes en México en términos de nuestra vida democrática. El primero de ellos, pues bueno, tuvimos el primer debate televisado, comienza a haber alternancias en gubernaturas y a partir de ahí se suceden en otros cargos públicos. Hay avances en materias de transparencia y rendición de cuentas, ahora ya tenemos voto electrónico, etcétera. Sin embargo, desde la postura de Rosanvallon, la democracia no termina nada más en el hecho de que vayamos a votar y ya. No, desde él comienza a ver la participación ciudadana desde un punto de vista mucho más complejo, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco cuál es este procedimiento y a lo largo de esta conversación. Pero bueno, me gustaría comenzar definiendo qué entiende la contrademocracia, por contrademocracia Rosanvallon, ¿no? Sin duda, cuando lo escuchamos por primera vez, tal vez podemos pensar en algo un poquito anarquista o así, suena medio extraño pues el concepto, pero no es eso. Rosanvallon dice que la democracia es justamente la desconfianza expresada en la sociedad, institucionalizada y que ha permitido distintas maneras de participación. Para Rosanvallon hay tres modalidades principales dentro de la contrademocracia. La primera es la vigilancia, la segunda es la denuncia y la tercera es la calificación. En este sentido, gracias a estas tres modalidades, la democracia electoral, insistimos, no es el culmen de la vida democrática de una nación, sino, si bien es uno de los momentos más visibles, donde hay una ritualidad, donde la gente acude a votar y eso puede animar pues el afán democrático, para Rosanvallon esto no es suficiente, ¿no? Y ciertamente desde la concepción Foucaultiana de la política en las pequeñas partes de la sociedad, es de donde él retoma este concepto y lo incrementa. Gracias a esta cultura nueva de la contrademocracia, en donde la ciudadanía empieza a ser más crítica y empieza a vigilar al poder público, podemos encontrar dos valores fundamentales dentro de esta nueva sociedad. El primero es la confianza, y la confianza aquí se entiende como un economizador institucional, pues ahorra mecanismos de verificación y de prueba. Y el segundo valor importante es la
reputación. Y la reputación aquí funciona como un legitimador institucional que encuentra una constante revisión por parte de la ciudadanía que desconfía de pues cómo se ejerce el poder público, ¿no? Rosambalón nos dice también que hay una distinción fundamental entre la manera en cómo participamos en la política actualmente y cómo se participaba antes. Antes uno se unía a un partido político porque confiaba en toda la estructura o confiaba en la mayor parte, o era, digamos que compartías las ideologías, ¿no? Compartías cómo se iban a resolver los asuntos públicos y por eso te unías a un partido político. Ahora, gracias a este carácter contrademocrático, lo que busca la ciudadanía no es tanto llegar al poder, no es tanto detentar el poder público, sino más bien acotarlo y vigilarlo, así como criticarlo, ¿no? Aquí podemos decir que el problema que Rosambalón ve actualmente no es la pasividad política, sino más bien él lo ve como algo que denomina la impolítica. ¿Qué es esto de la impolítica? Pues él nos dice que es la falta de aprehensión global de los problemas ligados a la organización de un mundo común. En este sentido, lo que Rosambalón ve es que ahora la ciudadanía lo que hace es organizarse en torno a temas muy específicos, como por ejemplo la diversidad, la migración y etcétera. Otra de las características que él observa en esta ciudadanía contrademocrática es que hay una cierta mezcla, ¿no? Digamos que la ideología como de izquierda a derecha ha perdido ya un poquito la vigencia y él dice que podemos encontrar, por ejemplo, una ciudadana que tenga ideas de derecha, pero que comulgue con ideas de izquierda también. Y esto es lo que ha provocado esta disparidad por lo menos en México, podemos ver muchos partidos políticos que nos proponen las mismas cosas, ¿no? O podemos entender las coaliciones anteriores entre PRD y PAN, ¿no? Algo que anteriormente pues no se pensaba. Rosambalón dice entonces que en esta nueva ciudadanía contrademocrática, las maneras de participación se van cambiando, ¿no? Y él nos comparte que hay 3 dimensiones de interacción en esta sociedad contrademocrática. La primera sería la expresión, la segunda, la implicación, y la tercera es la implicación. Según Rosambalón, la democracia de expresión corresponde a la toma de palabra de la sociedad, a la manifestación de un sentimiento colectivo en torno a un tema, a la formulación de juicios sobre gobernantes y sus acciones, o también a la expresión de reivindicaciones. También nos dice que la democracia de implicación sería o engloba en un conjunto de medios por los cuales los ciudadanos se ponen de acuerdo y se vinculan entre ellos para construir un mundo común. Y finalmente tendríamos lo que él denomina la democracia de intervención, que se constituye con todas las formas de acción colectiva para obtener un resultado deseado. Ahora es importante decir que estos, digamos, momentos democráticos pueden estar en la sociedad al mismo tiempo y sobre diversos temas. Es decir, no es que pasemos por uno, luego por otro y luego por otro, no. Los 3 o las 3 maneras de implicación y las 3 maneras de participación podrían estar dentro de la estructura democrática, aunada a la democracia electoral también. Nos dice también que estos momentos han logrado configurar una cultura de la denuncia, entendiendo denuncia como un hacer ver y de la vigilancia por parte de la sociedad. Y estas nuevas maneras de participación política han creado diferentes maneras organizativas que no se tenían, como por ejemplo las asociaciones civiles, los think tanks, los colectivos, asociaciones políticas, que una vez más, no es que quieran llegar a tener ellos el poder, no, lo que quieren es acotarlo, vigilarlo y juzgarlo. Es por eso que ahora es tan importante la reputación para los funcionarios públicos, ¿no? Ahora, otra de las formas en las que los ciudadanos han encontrado cómo poder vigilar al poder público son los medios de comunicación, ¿no?
Por eso el principio de libertad de expresión, del derecho a la información, son libertades fundamentales ahora en nuestras democracias. Y es gracias a esta formación de la ciudadanía y a este constante pujar por tener información adecuada que pues se han logrado esfuerzos importantes como Pie de Página o como la Fundación de Periodismo Gabriel García Márquez, ¿no? Que sin duda nos han enseñado que es nuestro derecho estar informados. Y bueno, precisamente una de las principales funciones del periodismo es justamente vigilar que el poder se ejerza de manera benéfica y de manera equitativa, ¿no? Si en situaciones de antigua normalidad eso es fundamental, pues imagínense ustedes, en una situación de emergencia como es ahorita el COVID-19, como es la pandemia, pues es fundamental que como ciudadanos estemos vigilando también al poder público, ¿no? Como nos decía Madame Roland, el gobierno representativo se convierte pronto en uno de los más corruptos si el pueblo deja de vigilar a sus representantes. Esto, evidentemente, es pensar desde la ciudadanía. Pero si nosotros queremos pensar desde los funcionarios públicos, tendríamos que analizar cómo mantengo yo la confianza ciudadana si no me hacen caso, ¿no? Si todo el tiempo están completamente desconfiando de mí. ¿Cómo creo una reputación basada en las acciones asertivas y en los buenos resultados? ¿Cómo puedo ser eficaz en medio de un ecosistema mediático lleno de ruido y de infodemia, ¿no? Primero que nada, los funcionarios públicos deberían de comprender cómo funciona y cuál es la naturaleza de los medios de comunicación, en qué ecosistema comunicativo nos estamos moviendo y a partir de ahí saber qué quieren también sus audiencias, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que se logre hacer una estrategia para poder comunicar de manera efectiva lo que se está haciendo en el gobierno. Vamos a ver más adelante en la intervención de Sandra cómo podemos hacer eso desde el poder público y analizaremos si es que se hizo bien o se hizo mal en México. En esta primera intervención de mi parte sería todo y bueno, cedería el micrófono una vez más a Jorge. Muchas gracias, maestro Oscar Cuevas. Vamos a continuar y tiene uso de la voz la maestra Sandra Angarita. Por favor, maestra. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, de entrada hay que advertir que va a haber una pequeña ruptura aquí en términos no conceptuales ni de pronto de tratamiento retórico, digamos, del asunto sobre el COVID y sobre la democracia, pero sí entender que el enfoque va a ser desde la comunicación. Oscar y yo somos politólogos, pero a mí en esta ocasión la participación que quiero tener es sobre el enfoque de comunicación en términos de democracia y sistemas políticos, ¿no? Entonces, tratando de complementar un poco lo que habla Oscar y desde su enfoque justamente politológico, desde el enfoque de la comunicación, pues tenemos a Castells, que también ha hablado de este tema de ruptura y de cómo se están reconfigurando de ciertas formas las democracias liberales y las formas de participación un poco también en esa sinonimia de vigilancia, ¿no? De lo que está haciendo la ciudadanía hoy un poco más activa. Y de cierta forma es un romanticismo, es un poco volver al Habermas y a la intervención y la opinión pública y al debate pues de la reivindicación de estos valores de participación activa y no pasiva y vigilante y un poco más intencionada, interactiva. Y obviamente eso se da dentro de un contexto de la infodemia, como decía Oscar, y uno de los grandes retos que tiene, por ejemplo, la comunicación política, pues es la posverdad y la demagogia, que es sobre la que yo quiero tratar. Pero primero, quiero hacer una distinción conceptual que me parece muy importante y que seguramente ustedes conozcan la distinción que hace Mario Riorda, porque es importante cuando hablamos de comunicación política, saber distinguir que hay 4 tipos de comunicación: la comunicación de riesgo, la comunicación de crisis, la comunicación gubernamental y la comunicación electoral. Siendo muy escueta, básicamente la comunicación electoral, por ejemplo, es una comunicación que atiende a la urgencia, a lo inmediato y se acaba allí donde se logra congregar el poder, ¿no? La comunicación gubernamental, en tanto, es un poco más programática, más digerida en el tiempo,
un poco más pensada y prolongada para tiempos medianos y futuros, y obviamente busca justificar la gestión misma del poder, la gestión pública. La comunicación del riesgo está más basada en administrar los temores y las incertidumbres, y la comunicación de crisis, que es más sobre la que yo me quiero enfocar un poco de gestión de crisis, es, bueno, la comunicación que busca otorgar certidumbre, pues justamente en momentos de alta tensión o agitación política como la que estamos viviendo en el momento. Entonces, enmarcando pues esta situación en esos conceptos y preconceptos que ya nos viene comentando Oscar, y en ese enfoque de participación y activismo, pues es donde nosotros debemos analizar un poco el caso de México y ese tema con la pandemia, con miras a qué. Uno, a tratar de aterrizar, por supuesto, los conceptos que Oscar está manejando y que yo también quiero tratar. Y dos, porque queremos también evaluar un poco qué esperar de. Hoy salió, por ejemplo, un comunicado muy interesante y bastante agitado sobre un presidente que señala a algunos actores que se están armando en oposición para tratar de derribar su gobierno en las próximas elecciones y en lo que él también plantea como una revocatoria del mandato. Pero a la vez vemos una comunicación trunca y una comunicación que habla de que hay una generación de una oposición y a la vez pues no es consecuente con ello porque no reconoce esa oposición misma. Entonces, hablando de los dos grandes retos, primero, la posverdad. Me quiero detener ahí. Pues como su nombre lo indica, la posverdad es esas verdades alternas o esas verdades que están mucho más allá de la verdad misma. Si bien el término de verdad es bastante complejo y filosóficamente pues los debates han sido inagotados, pues tratar de hablar de una posverdad o más allá de una verdad pues es una pretensión más allá de también, ¿no? Pero bueno, grosso modo, la posverdad desde la comunicación lo que nos dice es que es un fenómeno basado como en emociones, ¿no? Donde las razones, los argumentos se ven más bien socavados, limitados, opacos, casi restringidos y arrinconados. ¿Por qué? Porque lo que aprima, por ejemplo, son la afirmación de falsedades. Y a pesar de que haya evidencia que pueda demostrar lo contrario, se insiste en afirmar una falsedad. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese tratamiento político que le ha dado sobre todo Andrés Manuel y Hugo López-Gatell a la pandemia para ver cómo han manifestado el tema de la posverdad. Otra característica es que esconde, por ejemplo, la debilidad en los argumentos y entonces se distrae con metáforas, con historias, ¿no? Y lo vimos con las estampitas de Andrés Manuel, donde saca la estampita del santo y menciona que es allí donde él convoca su fe y casi que este recurso pues religioso, moralista, es el que va a salvar al pueblo a redimir al pueblo de una pandemia y una situación absolutamente científica, pero bueno, eso también hace parte de la posverdad. Otro aspecto es que apela, por supuesto, a las emociones, pero con el objetivo de movilizar, ¿no? De generar esos impactos en cadena y de movilizar de cierta forma a argumentos vulnerables, por no decir a un pueblo desinformado o menor de edad, ¿no? Otro tema es que, por supuesto, recurre a la conspiración y genera un enemigo. Carl Schmitt ya no lo había dicho, ¿no? La generación y la tensión y Chantal Mouffe y bueno. Pero esa necesidad del otro y del enemigo que hay que confrontar en la posverdad no es tan politológicamente correcta. En la posverdad es todo lo contrario, es un enemigo que tú creas, pero para que carezca de razón y para que sea el objeto de señalamiento y el objeto de diferenciación. No es tanto un enemigo que construye conflicto y que a partir del conflicto pues se construyen las estructuras propias de las relaciones humanas, en fin, y políticas, o sea, de la política misma, sino que es una relación un poco más de deslegitimar la actuación del otro. Otra cosa importante es que la posverdad permite escalar el rumor y la falsedad en los medios de comunicación. Entonces, eso es como una trampa que se va ahí dando. Y finalmente, yo creo que la banalización de los contenidos. Lo que hablábamos, como esa disputa entre la razón, los argumentos, quizá la ciencia o quizá una política limpia, pues, de moral, y las afirmaciones personalistas o subjetivas. Y el otro gran reto, y ahorita ponemos ya los ejemplos, es el de la demagogia, ¿no? Ustedes saben desde sus formaciones, pues que la demagogia es como una forma nueva de lo que antes se me fue. No puedo creer que se me fue la palabra que antes precedía pues en la política clásica a la demagogia, pero ya ahorita me acordaré, que hace parte del tema de oratoria y todo esto. Pero bueno,
La demagogia es, hoy por hoy, esa movilización también de emociones, de sentimientos. A diferencia un poco de la posverdad, es que la posverdad tiene unas plataformas distintas, se basa en la información, en el flujo de información y cómo la información se contrasta o se oprime o se arrincona. En cambio, la demagogia tiene más que ver con los discursos y por eso hemos estado muy del lado de los populismos, ¿no? Hemos tratado de asociar demagogia con populismo, aun cuando los populistas no necesariamente todos son demagogos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es otro gran reto el tema de la demagogia? Bueno, pues porque una vez más no se ponen en escena los argumentos y las razones, sino las pasiones, las emociones y, peor aún, no las pasiones ideológicas, sino las pasiones personalistas, ¿no? Y eso es muy entendible y tiene que ver con la crisis de la democracia y la crisis de las instituciones, la representatividad, la crisis de los partidos políticos, pero cuando hablamos de ideología, por lo menos entendemos un centro, una conjunción de varios haberes políticos. Cuando hablamos de una ideología casi que personalista es cuando recurrimos al populismo y a tratar de que esa figura popular, esa figura política se implante sí o sí per se en los escenarios políticos. Entonces eso es un riesgo gravísimo. Y adivinen qué, en este gobierno yo intento ser muy equilibrada en este asunto, pero en este gobierno estos dos grandes males están presentes. Es decir, seguramente en la audiencia habrá muchas personas que estén a favor de algunas decisiones, yo también lo estoy, pero en este caso sí tengo que ser muy clara y decir que la demagogia y la posverdad han estado presentes. ¿Cuándo han estado presentes? Miren, un claro ejemplo puede ser el tratamiento de crisis de la pandemia. El hecho de que no se reconozca, por ejemplo, como una crisis y el hecho de que todo el tiempo se le esté dando un tratamiento emocional, icónico, moralista a una situación pues aguda, clara, y que es global y que otros gobiernos sí lo han aceptado como tal y que tiene una transversal absolutamente científico y de salud pública, ¿no? Entonces, de entrada, eso de no entenderlo o no declarar la crisis, de hecho, dentro del manejo y gestión de crisis públicas, pues ya es un error. Otro es tratar justamente de ocultar información donde los resultados son evidentes, donde digamos, otros actores, ya sean de oposición, prensa internacional, tenemos el caso del Wall Street Journal, que publica estas investigaciones sobre México, del New York Times, El País, es decir, el seguimiento puntual que periodistas le han hecho al caso mexicano, y aún así tratar de esquivar esa información y tratar de señalarla como información baldía o como información que no está pues dentro de los márgenes deseables del gobierno y del discurso del gobierno, eso también es demagogia y también es posverdad, ¿no? Y algo, por ejemplo, muy interesante es cómo vocero oficial del gobierno, Hugo López-Gatell, sale en abril a decir que ya estamos a punto de declarar el tercer oleaje pues, de la pandemia, la tercera fase, que se supone la más compleja y la más aguda, pero una semana después ya se está declarando el cauce de el ocaso pues, de esta crisis, ¿no? Entonces, también esa fluctuación y esa incoherencia en los discursos en comunicación política es muy indeseable y también genera unos vacíos y unos huecos de información que fácilmente pueden ser llenarse con otros ecos, ¿no? Y no ecos necesariamente legítimos. Entonces, esos son grandes desafíos que hay que tener en cuenta. Esa es la pequeña intervención que yo quería hacerles de comunicación política, porque no es mucho el tiempo que tengo tampoco, pero en las preguntas podemos reforzar más sobre ello. Muchas gracias, maestra. Vamos a continuar con el maestro Óscar Cuevas para sus siguientes comentarios. Por favor, maestro. Muchas gracias, Jorge. Sí, bueno, regresando también a lo que sería esta vigilancia por parte de la ciudadanía, podemos ver que una de las consecuencias políticas del COVID-19 pueden ser golpes muy fuertes tanto a la confianza como a la reputación de los funcionarios públicos, ¿no? Algo que mencionaba Sandra, se replicó también en algunos estados. Podemos ver, por ejemplo, mientras algún gobernador dijo que el COVID no le daba a los pobres, hay otros gobernadores que no esperaron al gobierno federal, sino que empezaron a hacer
estrategias para contener la pandemia y supieron comunicarlas de una manera adecuada a la población. Si podríamos poner la presentación, por favor, para que ustedes vean cuáles fueron algunos de los gobernadores que subieron, ¿no? Por ejemplo, Alfaro subió 16.6% gracias al manejo de la coyuntura de COVID-19, ya que supo comunicarlo a su ciudadanía, ¿no? También Alfredo del Mazo, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas subieron a partir de eso, ¿no? Como ustedes pueden ver en la página, en la diapositiva número 7, por favor. Y en caso contrario, está la Ciudad de México, Hidalgo y Veracruz, que no supieron, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, se estructuró un plan para poder paliar la pandemia y, sin embargo, por alguna razón que tiene que ver con la mala comunicación que se ha hecho al momento, la ciudadanía no cree que Claudia tenga controlada la pandemia al momento, ¿no? Y bueno, digamos que eso puede ser a nivel reputación, pero podemos verlo ya a un nivel de los equilibrios de poder, cómo esta disminución en la reputación o este ciudadano que vigila y que castiga a un mal ejercicio del poder público, pues puede provocar un cambio de gobierno en las entidades en donde la ciudadanía percibió que un X partido o Y gobernador pues no estuvo a la altura, ¿no? Eso aplica también para alcaldías y demás. Y bueno, si ustedes pueden observar ahí en la página número 8 de la presentación, vemos la evolución que han tenido las campañas políticas a lo largo de la historia, ¿no? En la era premoderna, a mediados del siglo XIX hasta la década del... La prensa era partidista, se usaban pósters, panfletos y se hacían emisiones de radio, ¿no? En la etapa moderna, de 1960 a 1980, se usaban emisiones televisivas a través de los principales noticieros matutinos, se hacían correos directos y dirigidos, ¿no? Después, en esta época que llamamos posmoderna, desde 1990 hasta la fecha, hay emisiones de televisión en segmentos específicos, páginas de internet directas y mediadas, correo electrónico, grupos de discusión en línea, intranet, ¿no? ¿Por qué pongo este cuadro? Simple y sencillamente para poder ejemplificar que cuando los valores sociales cambian, esto se refleja también en las tecnologías. Y una de las tecnologías que ha tenido un papel muy importante en la pandemia es justamente las redes sociales, ¿no? Es justamente el uso del Internet. No estábamos acostumbrados, tal vez, algunos a pedir comida por Internet o a hacer compras, ¿no? Ahora, gracias a pues la sana distancia y demás, nos hemos visto obligados a hacerlo. Me parece que en esta nueva normalidad, una de las consecuencias importantes que van a tener las campañas es que las campañas de tierra, eso de ir a tocar puerta por puerta, eso de acumular a muchos seguidores en un evento, puede ya no ser parte de esta manera de hacer política, ¿no? Y tal vez podamos ver cómo las campañas digitales comienzan a tener más protagonismo dentro de las campañas, justamente porque permitirían a los candidatos acercarse a ciertas audiencias de una manera también rápida, ¿no? Entonces, tal vez podamos estar viendo una mayor participación de este tipo de tecnologías. Esto provocaría que los costos de las campañas pudieran llegar a bajar. Y también habría que pensar cuáles serían las consecuencias legislativas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahorita vemos que es fundamental, que es muy importante regular el trabajo desde casa. Entonces, ¿cómo a veces cómo cambia la sociedad? También devienen cambios en la construcción de la legalidad, ¿no? Esto podría pasar en 2021. Y tendríamos que, por ejemplo, regular y estar como muy alertas para evitar el robo de datos de la ciudadanía, ¿no? O sea, si yo quiero escuchar algún candidato y después a otro y después a otro, ¿cómo le hacemos para proteger mi cuenta, para proteger mi privacidad, ¿no? Y para no ser bombardeado al mismo tiempo con todas las propuestas de todos los partidos. Eso también tendríamos que repensar, ¿no?
Ahora me gustaría hablar también de los temas que van a ser fundamentales dentro de las campañas políticas en 2021. Sin duda, yo creo que uno de los temas va a ser cómo se manejó, si podemos pasar a la siguiente, por favor, cómo se manejó la campaña política, ¿no? Ahí vemos, también podemos tener estas intervenciones, ¿no? De uno a uno en lo digital, videoconferencias. Esto va a ser muy importante porque vamos a permitirle a la ciudadanía ser no solamente un consumidor, sino también producir contenidos, ¿no? Podemos estar, uno a uno preguntándole a nuestros candidatos cosas, algo que, pues, en los debates actuales no sucede, ¿no? Podemos ver también otra de las consecuencias, podría ser el incremento del voto electrónico, que si bien tiene ahí bemoles de que, por ejemplo, hay estados como Chiapas, como Oaxaca, que no tienen tanta penetración, pues hay otros como Ciudad de México que sí podrían implementarse. Ahora, hay quien critica el voto electrónico por decir que o sea, la gente no le gusta tanto porque no está la ritualidad de ir a la urna, de poner ahí el dedo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ante la situación de pandemia y ante no poder salir a la calle y no poder estar, pues muchas personas en una urna pequeñita, el voto electrónico podría ser una manera de reducir la asistencia a las urnas, ¿no? Y bueno, el modelo de comunicación política ya lo habíamos hablado. Me gustaría pasar a la siguiente, por favor. Y aquí están los temas. Yo decía, justamente uno es el desempeño gubernamental durante el COVID-19, ¿no? ¿Cómo me supo? Y eso tiene que ver con lo que decía Sandra también, ¿no? O sea, ¿qué tanto le creí a lo que me dijo el gobierno, ¿no? Porque algo fundamental en una estrategia de comunicación es decir la verdad, ¿no? Y me parece que esto es algo que la ciudadanía en México hemos aprendido a identificar cuando no nos están diciendo la verdad. Y esto va a ser juzgado en 2021. El desempeño gubernamental va a ser fundamental. Otra de los temas importantes va a ser el manejo de tecnologías innovadoras y que sean amigables con el medio ambiente. En este sentido, me parece que los partidos también podrían enfocarse a, pues, los primer votantes con este tipo de ofertas, ¿no? Pues, ambientalistas, este tipo de ofertas verdes, ¿no? El apoyar tecnologías baratas que beneficien al mayor número de ciudadanos, me parece que puede ser muy bien visto por parte de los ciudadanos. Sin duda van a recordar la capacidad de los partidos para manejarse en tiempos de crisis. Si se supieron manejar en una crisis como la pandemia que estamos viviendo, es mucho más fácil que el ciudadano confíe en mí y me dé su voto en 2021, ¿no? Y otra de las cosas fundamentales van a ser los planes para reactivar las economías locales, porque debido a las condiciones económicas que tiene México, no va a ser una recuperación, como decían por ahí, como Nike, ¿no? Sino va a ser una recuperación prolongada que a lo mejor va a tener subidas y bajadas. Entonces, la ciudadanía va a valorar mucho que los funcionarios y los partidos les digan cómo están planeando impulsar la economía, ¿no? A lo mejor qué se está pensando en el sector para dar más trabajos y demás, ¿no? Entonces, me parece que estos serían los temas fundamentales en 2021, digo, unido a los de siempre, ¿no? Que sería la seguridad. Y bueno, esto también podría cambiar a nivel dependiendo de la localidad. Recordemos que pues en las intermedias siempre bajan la participación. Veremos si es que los nuevos jugadores que estarían ya en 2021 pues pueden ahí modificar de alguna manera el mapa. Tendríamos que esperar todavía. Y sobre todo tenemos que ver si el manejo de la pandemia, como decía Sandra hace un momento, que ha tenido Andrés Manuel y que ha tenido López-Gatell, que al principio López-Gatell nos inspiraba mucha confianza, ahorita pues ya no tanto, ¿no? Hay muchos medios que ya empiezan a criticarlo de una manera fuerte. Me parece que el posicionamiento de Morena va a depender en gran parte de la capacidad que tengan de controlar o no de la pandemia. Y ahí es cuando vamos a ver si los resultados que tiene Morena se sustentan, como decía Sandra, en la argumentación tanto de Gatell como de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y aquí terminaría mi segunda intervención. Volvería a ceder el micrófono a Jorge y la cámara también ahí. Gracias.
Muchas gracias, maestro Oscar Cuevas. Y para los mismos efectos, tiene uso de la voz la maestra Sandra Angarita, por favor. Perdón, ya vi lo del micrófono. Digamos que nuestra intervención, un poco del marco referencial, teórico y un poco también de la crítica que queríamos hacer al gobierno ya está planteada. Yo creo que podemos pasar en este momento, dar lugar a preguntas. Sé que tienen varias preguntas los participantes. En el Facebook pude ver algunas. Entonces, yo creo que es momento para darle lugar a preguntas. Ok, muchas gracias, maestra. Entonces vamos a iniciar y comenzamos con Mónica López, que felicita a los ponentes y agradece la temática del día de hoy. Daniel Chodán comenta, finalmente el doctor Gatell comunica la información que el presidente le permite. A su juicio, ¿cuál sería la consecuencia política que esto conlleva? Bueno, hay una fase muy importante dentro de la gestión de crisis. Normalmente son 5 las fases cuando se atiende a una crisis, sobre todo crisis política, crisis de esta naturaleza, no corporativa. Y una de las fases más importantes es la construcción de significado. En la construcción de significado tiene que haber un líder visible. Y ese líder, si bien debe apoyarse en un war room, un cuarto de guerra, un equipo de expertos, orientadores y guías, tal cual el líder político, no puede ceder esta responsabilidad y este liderazgo, no solamente porque se va a ver permeado, sino porque también se va a ver influenciado y porque, como lo decía anteriormente, puede haber cooptación de discursos y escalación de rumores. Esto hace que de cierta forma se deslegitime el discurso o la consecuencia del mismo, la sistematicidad del discurso. Entonces, en esa dirección teórica, la respuesta es, no está mal de pronto que Andrés Manuel ceda el liderazgo a un vocero en una pandemia cuyas características son de salud pública y científicas. Y este vocero es el mejor capacitado para eso y lo ha demostrado aun cuando sus ires y venires. Eso no es el problema. El problema es que Andrés Manuel no logra entonces dejar en ese discurso la fortaleza total de la narrativa del COVID-19 o de la crisis de México. Entonces, mientras un doctor o un científico o el validado que fuera, puede ser también el cura si es una crisis de otro tipo, ¿no? Pero mientras este líder está haciendo las funciones de vocero y está generando una narrativa y construyéndola estructuradamente, entonces un presidente que de cierta forma también esto hace las veces de líder frente a la crisis, está cargando niños y besándolos y quitándose tapabocas y diciéndole a la gente que salga y está deconstruyendo ese discurso formal que ya un líder está creando. Entonces, el problema aquí no es tanto de ceder el liderazgo, sino de no lograr ser coherente entre lo que se piensa, lo que se dice y se hace, y eso afecta a la comunicación política. Gracias, maestra. Y para el maestro Oscar, comenta, ¿cómo se puede clasificar el tipo de comunicación que utiliza el presidente López Obrador respecto al lenguaje de ser víctima? Y si existe alguna posibilidad que cambie ante el escenario del próximo año de las elecciones. ¿Cuál es su opinión, maestro Oscar? Pues bueno, mi opinión es que sí es una comunicación en la cual Andrés Manuel se equivoca, porque no queremos ver a un presidente víctima y menos en una pandemia, ¿no? Queremos a un presidente fuerte y queremos a un presidente resolutivo. Ahora, me gustaría, por ejemplo, retomar lo que sucedió hoy en la mañanera, cuando López Obrador presenta a un grupo opositor. Si la memoria no me falla, yo nunca había visto que esto pasara, y mucho menos desde Palacio Nacional. Me parece que ese es un golpe claro hacia la oposición y creo que podría ser interpretado como algo que no abona mucho a la democracia, porque tendríamos que estar, es decir, la oposición tiene todo el derecho de criticar al presidente, los periodistas tienen todo el derecho de criticar al presidente. Ahora sí hay que respetar los principios del periodismo, ¿no? Hay que sacar, digamos, notas que estén sustentadas para que realmente pueda haber un debate público.
O sea, no podemos estar haciendo preguntas en la mañanera sobre un tuitazo, ¿no? Yo creo que eso no sería periodismo serio y no creo que esas sean preguntas válidas. Me parece que el presidente no tendría que modificar su comunicación porque le ha funcionado. O sea, al momento no hay ningún otro partido político que haya logrado insertarse dentro de la agenda pública. La mañanera le ha funcionado a Andrés Manuel para colocar los temas que él considera importantes en la agenda en la agenda política. Me parece que la equivocación que han tenido hasta ahorita los partidos de oposición es no saber cómo encontrar un espacio dentro de esa agenda que pueda competir con la mañanera y tampoco tener agenda propia, ¿no? Hemos estado viendo a una oposición que es constantemente reactiva, pero no, ellos no tienen ningún tema. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales. Gracias, maestro. Y en ese mismo sentido, hay preguntas del público que nos acompaña a través del Facebook, como es el caso de Salvador García, que comenta: el gobierno oculta información para que la gente no sepa la verdad y controla los medios de comunicación. Esta pregunta, desde el punto de vista político, ¿cómo la ve, maestro? Bueno, sin duda, un gobierno debería de dar la información a la ciudadanía. Bajo ninguna circunstancia sería válido el ocultar información a la misma, ¿no? Me parece que la ciudadanía, y eso tiene que ver con la percepción también que tienen los gobiernos de la ciudadanía. O sea, pensamos en una ciudadanía como niños pequeños que no pueden tomar decisiones y por eso les ocultamos información, o vemos a la ciudadanía como capaces de construir una propia argumentación a partir de la información que se les da. Porque si bien es cierto que yo puedo leer un periódico, también puedo leer otro, a partir de esas dos visiones construir, hacer un ejercicio de síntesis y poder criticar. En ese sentido, me parece que los gobiernos no deberían de ocultar información, al contrario, deberían de otorgarla, y si eso no pasa, pues la ciudadanía debe de buscar obtenerla de cualquier manera. Digo, una de las maneras es a través de transparencia y acceso a la información, ¿no? Gracias. Para la maestra, cuestionan, maestra, si bien sabemos la existencia de alianzas partidistas para derrocar a la izquierda, ¿para qué existen tantos partidos de derecha? ¿Considera usted que como país sería benéfico que solo 2 partidos de derecha existieran al respecto o uno solo de izquierda? ¿Cuál es su opinión, maestra? Mira, sí, definitivamente es un tema politológico. A ver, la alternancia o digamos la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas es una de las cosas más sanas dentro de la democracia, además de otras virtudes, ¿no? Como una ciudadanía activa, etcétera, que ya Oscar las ha mencionado. Pero esa posibilidad de contar con diferentes escenarios y escenarios legítimos, válidos, buenos, es muy sano para la democracia. Ahora, que sean más de izquierda, más de derecha, yo creo que el asunto no es de proliferación de partidos y lo hemos visto y ha sido una suerte de declive de las democracias y de las instituciones políticas modernas el hecho de que proliferan y proliferan partidos con cuotas mínimas del aval ciudadano. Se permite que a partir de cierto número de ciudadanos ya se pueda crear un partido en varias de las democracias. México es una de ellas y entonces eso ha causado de cierta forma la proliferación y por eso también vemos que muy rápido caen en los partidos políticos. Pero el asunto no es tanto si se generan de izquierda o de derecha, sino que sean de verdad representativos, que no haya esa crisis de representatividad, de reflejar mis intereses políticos, públicos en estos cuerpos ideológicos, ¿no? No creo que sea el partido de izquierda o el partido de derecha y lo hemos visto. Hoy hay personalismos políticos que han logrado abanderar proyectos fuertes como lo es Andrés Manuel, como lo fueron los Kirchner, como lo fue Lula da Silva, es decir, como lo fue el mismo Bolsonaro, y miren ustedes que son o de extrema derecha o quizá con tintes de izquierda como Andrés Manuel o por ejemplo Bolsonaro de derecha, y los dos llegaron al poder sin partido visible o bueno, con un partido recién conformado por ellos mismos, no necesariamente de un abanderamiento social
complejo o bastante amalgamado, y eso no quiere decir que no haya liderazgos políticos. Entonces, el tema aquí más bien son los matices de qué es lo que se concibe como políticamente correcto, legítimo, aunado, más que las estructuras como tal, porque partidos puede haber y muchos, pero las intenciones políticas son mínimas. Gracias, maestra. Y también le pregunta Óscar Aranza, Andreu, maestra, ¿en qué nivel de crisis se podría terminar en este año desde el punto de vista político? Oye, qué increíble pregunta. Mira, no es que haya niveles, así como válvulas, ¿no? No es que haya, digamos, como algo tan cuantificable, digamos, tendríamos por supuesto que codificar algunas variables y qué entendemos por crisis y cuáles niveles, ¿no? Para tratar de dar una respuesta de niveles, pero si la respuesta es cualitativa, lo que sí te puedo decir es que lo que no se proyecta es un cierre de crisis, que es un elemento muy importante otra vez dentro de la gestión de crisis. Cuando se enfrenta una crisis política, y sobre todo de esta naturaleza que a la vez es política, pero a la vez también es de salud pública, ¿no? Por supuesto que el cierre de la crisis no depende solamente del líder político ni del sistema político mismo, va a depender de amenazas externas como lo estamos viviendo en este momento, pero la capacidad de cerrar la crisis, la capacidad de gestionarla, de administrar la incertidumbre de la ciudadanía, de lograr satisfacer las necesidades, de poderle decir a un ciudadano en septiembre estaremos abriendo con los protocolos adecuados, apegados a la OMS, a las instituciones legítimas, es decir, esa capacidad de poder administrar la certidumbre, pero desde un rasero objetivo, eso sí sería clave. O sea, ¿cuál sería el nivel de crisis que nosotros terminaríamos? Pues si seguimos así, sería un nivel precario de manejo de crisis. De pronto, un nivel que abone a las expectativas electorales, como hablaba Óscar, que abone o que también reste a las expectativas electorales, pero un nivel que sea coherente con esta importancia que le da Andrés Manuel, por ejemplo, al pueblo, pues si tanto lo quiere que lo cuide, ¿no? Entonces, el nivel de crisis yo no creo que sea muy afortunado ni que sea muy próspero, porque desde ya se está viendo que el manejo es precario. Entonces, pues el cierre, por extensión, también podría llegar a serlo. Muchas gracias, maestra. Maestro Óscar, comentan a través de las redes sociales la siguiente pregunta. ¿Considera usted que se está construyendo un modelo político para que el actual partido en la presidencia dure por lo menos 3 periodos? ¿Cuál es su opinión, maestro? No, no creo. Yo creo que uno de los problemas que tiene Andrés Manuel y que presenta Morena es que, como mencionaba Sandra, Andrés llega al poder más por él que por la estructura partidista de Morena. Y en ese sentido, yo creo que tanto a Morena como a Andrés les conviene que esté Andrés Manuel López Obrador en 2021 en las boletas, porque eso tendría un fenómeno de arrastre. Sin embargo, si ninguno de los partidos de oposición logra un posicionamiento propio y una agenda que se identifique con la ciudadanía, me parece que por lo menos podríamos ver que Morena se mantenga de aquí a 2021. No me gustaría especular de aquí a más tiempo, porque bueno, en política es vital analizar cuáles son las circunstancias actuales, y actualmente lo que veo para 2021 es que si hay un mal manejo de la pandemia, sí podría Morena perder incluso la mayoría en la Cámara. Pero si no es así, podríamos estar viendo un sexenio de Andrés Manuel sin una oposición real, ¿no? Como ha sido hasta el momento. Gracias, maestro. En ese mismo sentido, Ana Lilia Guillén le comenta, desde su perspectiva, maestro, si estuviera en el lugar del presidente López Obrador o del doctor López-Gatell, ¿cuál sería su actitud hacia el manejo de la información desde el análisis, por supuesto, académico-político? Bueno, pues no sabría contestar porque es un ejercicio hipotético. Sin embargo, lo que puedo decir es que tanto López-Gatell como Andrés Manuel López Obrador, los dos López en la pandemia, han errado al poderle comunicar o poder explicarle a la gente por qué
ha habido tanto descontrol a la hora de exponer las cifras. Ahora, quisiera señalar que esto no ha sido exclusivo de México. Ha habido críticas en España, ha habido críticas en Brasil también, en cuanto a cuanto a las cifras, por qué se disparan tanto. Me parece que López-Gatell ha tenido lo que comenzó como una figura en la cual confiábamos, ¿no? Y que nos hacía mucha empatía, que nos gustaba su templanza, que era muy telegénico, que te caía bien en las conferencias vespertinas. Me parece que ha tenido 3 errores fundamentales. Uno, cuando contesta a los medios internacionales desde la política y no desde la ciencia, porque él es un vocero, como decía Sandra, que está ahí porque es científico, porque es epidemiólogo. Entonces me parece que ahí se equivoca. Hay otro error cuando va a la comparecencia y le responde a la, me parece que fue a la diputada panista, y lo tachan de misógino. Ahí se equivoca, porque la nota fue esa. La nota no fue la explicación de Gatell. Entonces, y otro de los errores ha sido negar todo el tiempo la inconsistencia de cifras que han sido expuestas por los medios, por diferentes medios además, a nivel nacional e internacional. Entonces me parece que esos han sido los 3 errores fundamentales de Gatell, que otra vez pierde la confianza y daña su reputación como epidemiólogo, y eso provoca que la gente ya no le crea. Entonces yo creo que lo que debe de hacer Andrés y lo que debe de hacer López-Gatell es cada quien en su papel, uno como político y el otro como epidemiólogo, construir una comunicación consistente entre ambos para que no veamos, como decía Sandra, que Andrés Manuel niega completamente la gravedad de la pandemia y anda de gira, mientras López-Gatell nos sigue diciendo, oye, por favor quédate en casa, porque si no te vas a enfermar. Entonces yo creo que eso deberían de hacer, construir una comunicación consistente en todos los niveles de gobierno. Muchas gracias, maestro. En unos minutos seguimos comentando algunos puntos que nos siguen llegando por el Facebook Live y por Zoom. Agradecemos de antemano la intensidad de algunos comentarios, pero quisiéramos hacer la siguiente precisión. El Centro de Posgrados del Estado de México es una institución educativa de análisis, por supuesto apartidista, en la cual pues, el centro de análisis y debate sobre las ideas es importante generarlo. Así como hemos escuchado opiniones que de una otra manera hacen un análisis al respecto de lo que es el contexto social y político de nuestro país, también, por supuesto, están claras y están dentro las opiniones que dicen lo contrario. Nosotros como institución educativa, siendo partidista, manifestamos y establecemos que de una u otra manera lo único que hacemos es el análisis desde el punto de vista económico y sobre todo académico, porque esa es la labor de una institución educativa, analizar, debatir ideas sobre la base de la construcción del conocimiento. Por supuesto que este tipo de temas nos llevan a generar profundos procesos de reflexión y en algunos otros, pues un debate que es interesante y es importante para la nación. Nosotros como institución, simple y sencillamente, damos el espacio para todas las personas que quieran considerar el elemento de análisis político, económico y demás, y siempre en una institución educativa, como es el caso del centro, estarán las puertas abiertas para cualquier debate y cualquier manifestación de las ideas, siempre respetando de antemano los derechos humanos y en especial las opiniones de todos. Continuando, maestros, muchas gracias por la pausa. Siguen las preguntas, pero en especial también las felicitaciones para ambos por la claridad y por el manejo de las ideas que han hecho el día de hoy, como es el caso de Yadira Perial Hernández, que lo felicita al maestro Oscar Cuevas. Felicidades, extraordinaria y clara ponencia. Ros Villegas Navarro nos dice excelentes ponentes. Y Agustín Salazar Mejía comenta, ¿cómo afecta al doctor López-Gatell para su participación en la OMS su falta de información o claridad en la misma sobre la pandemia que estamos manejando? ¿Cuál sería su visión, maestra, desde la perspectiva de la comunicación política? Perdón, la perspectiva de la
A ver, ¿el manejo de la pandemia? Es que no Sí. le entendí bien. Sí, nuevamente le hago la pregunta, maestra. Muchas gracias. ¿Cómo afecta al doctor López-Gatell para su participación en la Organización Mundial de la Salud la falta de veracidad o de información en el manejo político de la información de salud del COVID? Sí, sí, es que va mucho en línea con lo que Oscar acaba de comentar. No puede haber esas inconsistencias y esas incoherencias entre si yo soy un científico reconocido y de hecho me están invitando a participar en un organismo internacional por esa misma investidura, pues no puedo tratar de tergiversar eso y tratar también de mantener un discurso político como si fuera su obligación. El hecho de que sea funcionario público no lo conmina o no lo obliga a que él tenga que asumir un rol político. Él debe asumir un rol como vocero, pero dentro de su haber y su especialidad, que es la epidemiología. Ahora bien, una cosa que sí es cierta es que el eco que él ha tenido, el reconocimiento, ha sido a partir de la exposición que le da el gobierno. No quiere decir que el reconocimiento a nivel científico, no. O sea, López-Gatell ya ha sido muy conocido dentro de la producción científica de epidemiología, es un doctor en eso. Entonces, no quiere decir que por la participación que tuvo en el gobierno es que él haya escalado a este título. No, él ya tenía un recorrido científico, pero sí a nivel país, a nivel político, a nivel mediático, sí se le dio a él una cobertura bastante fuerte con la pandemia. Pero entonces, que lo pone en riesgo, sí, la recomendación, por supuesto, es a que mantenga una postura coherente con la cientificidad y que no mantenga un discurso entrelazado con lo político y lo obligante y lo moralista, porque no es la idea, le puede perjudicar arduamente. De hecho, lo pueden hasta desestimar de ese proyecto, no porque se desestimen sus conocimientos como científico y aportes en esta instancia, sino porque pues también digamos que estas instituciones tienen, ustedes lo saben, un tinte político y pues ser inconsistente y tratar de negar cifras. Si yo soy epidemiólogo, como decía Oscar al principio, pues tengo que también hablar con la verdad, ¿no? Y la ciencia es más que eso. Entonces, ese debate que él tiene ahí y esa fuerza, ¿cómo se llama? Esa tensión que él está manejando, no le favorece y ojalá volvamos a ver un Hugo López-Gatell un poco más centrado en lo que es y sabe hacer bien. Muchas gracias, maestra. Y maestro Oscar Cuevas, siguen en este caso las felicitaciones. Y el doctor Rafael Castellot le hace el siguiente cuestionamiento. Desde su perspectiva, ¿qué planteamiento hay para valorar la alineación política y el posible control de los medios de comunicación? ¿Cuál es su visión, maestro? Bueno, pues sin duda siempre ha habido, no solamente en México, sino en varios países, un juego entre el poder político y el poder de los medios de información. Ha habido episodios en México en donde el poder político y el de los medios se alineaba. Me parece que ahora, afortunadamente, en México vemos mucho mayor pluralidad en ese sentido, ¿no? Y incluso hay estudios que mencionan que sí hay un efecto entre el tipo de política que se tiene y entre el ejercicio periodístico que se hace, ¿no? Me parece que lo que hace falta ahora, independientemente de quién esté detentando el poder político, es una crítica constante y un mejor ejercicio del periodismo. Por ejemplo, me parece que si uno ve las vespertinas, también podría comprender un poquito la exasperación de López-Gatell cuando acaba de explicar una cosa y el siguiente periodista le pregunta exactamente lo mismo, ¿no? Entonces me parece que ahí en México una de las consecuencias periodísticas de la pandemia es que tal vez podamos formar periodistas especializados en ciencia, ¿no? Periodistas especializados en salud y mandarlos a cubrir esas mañaneras, ¿no? Y a mandarlos a cubrir las vespertinas, para que también el debate sea mucho mejor, ¿no? O sea, si uno de los problemas que ha tenido López-Gatell es explicarnos por qué por qué los números no son exactos, pues porque está utilizando un modelo estadístico y los modelos estadísticos pues no son exactos, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, eso es uno de los aprendizajes que hemos tenido de esta pandemia, ¿no? Preparar periodistas en temas específicos y en este caso en salud.
Ahora, siempre hay que abogar por la libertad de expresión y siempre hay que abogar por que podamos expresarnos y poder plasmar nuestras ideas tanto en medios como ahora en este tipo de ejercicios, ¿no? Yo creo que la pluralidad lo que provoca es finalmente la argumentación de opuestos para poder llegar a acuerdos y en este sentido a construir un mejor periodismo. Yo creo que en México lo que debemos de hacer es un periodismo que esté más enfocado a cumplir su deber ciudadano de informar, independientemente de a mí si me cae bien el que está en el poder o no. Eso es otra cosa, esa es una opinión personal. Pero como periodista, sí se debe de investigar e informar con la verdad. Muchas gracias, maestros, a ambos por la participación del día de hoy. Quisiéramos robarles 5 minutitos más para la parte relativa de una pregunta más y su cierre, por favor. Empezamos porque las preguntas han llegado para el maestro Oscar y son en el siguiente sentido, maestro. ¿Cree usted que el doctor López-Gatell podría buscar algún puesto político en algún futuro? Desde la perspectiva de la comunicación política, maestro Oscar, ¿cuál es su opinión? Pues me parece que si hace un manejo adecuado de la pandemia, creo que sí podría tener un arrastre importante. Además, ha mostrado tener dotes políticos, ¿no? Por ejemplo, me parece que se podría manejar bien en un debate y es muy telegénico. O sea, López-Gatell es una persona que te cae bien. Yo creo que si maneja una estrategia de comunicación adecuada, sí podría tener algún cargo, aunque también le preguntaron y él lo negó rotundamente, ¿no? Dijo que está enfocado en manejar la pandemia, pero no descartaría ver a López-Gatell en un futuro en alguna candidatura. Muchas gracias, maestro. Y maestra, como último cuestionamiento, buscando un poco de su tiempo, el país está polarizado. Tenemos opiniones positivas y negativas en el entorno tanto político, económico y social. Desde su visión, ¿cómo poder construir el escenario para que este país se tranquilice, haya mejores condiciones de desarrollo y sobre todo esa polaridad en nuestra nación vaya concluyendo? Mira, de entrada la polarización es un mal de la democracia. Y ni siquiera creo que estemos polarizados, es decir, ni siquiera creo que estemos dentro de ese marco, poderlo definir, poder decir estamos polarizados, porque al contrario, yo creo que no hay una polarización como tal, como un equilibrio, ¿no? Entre las divisiones, o sea, siento que no hay un equilibrio en la división entre oposición o favoritismo. Creo más bien que aún las cifras favorecen mucho a la política y a la gestión de Andrés Manuel López Obrador. O sea, aún las estadísticas se están volcando a él, a su gestión, a su liderazgo, a su gobierno. Entonces, en esa medida, la polarización es sectorizada. O sea, los pocos que no lo quieren, no lo aprecian o no ven en él una figura legítima, son muy pocos y están muy, muy polarizados. Y la gran mayoría que sí apoya su gestión, pues también lo está, completamente radicalizada en por qué lo apoya y por qué de cierta forma va en línea de él. ¿Cuál sería, digamos, una de las fórmulas? Pues por supuesto que tendría que ser en coherencia teórica con todo lo que hemos venido manejando y es una sana institucionalidad democrática. Es decir, una apuesta por el fortalecimiento de las instituciones, de la representatividad, de lo que hablaba Oscar basado en la teoría también de la ciudadanía activa, ¿no? De que los diversos actores sociales pues puedan tener un encuentro común, pero basado en la razón, no y rechazando completamente el escenario de la demagogia y de la posverdad, que era lo que estábamos cuestionando como desafíos de estos nuevos modelos políticos. O sea, la fórmula, por supuesto, la traemos desde los griegos. O sea, la forma es, digamos, una política sana y basada en la razón y en las instituciones y en lo que es objetivo y veraz, no en las pasiones ni en la moral, aun cuando un pueblo lo necesita. Pero para eso están las iglesias. O sea, el asunto no es desestimar una cosa u otra que necesite la sociedad, sino apuntar a que la política necesita de razón, de instituciones y de conjuntar estas fuerzas, pues. Muchas gracias, maestra Sandra Angarita y maestro Oscar Cuevas, por la participación del día de hoy en esta
conferencia, las consecuencias políticas del COVID-19, un análisis desde la comunicación estratégica que ha sido verdaderamente, pues, muy importante para la visualización de escenarios y también pues, ha generado también esta polarización de la cual hablaba también la maestra, que no hemos llegado a la totalidad de la misma desde la visión académica, pero esas son las opiniones, esa es la manera de analizar los entornos, los escenarios desde la perspectiva académica. Y antes de concluir y darles las gracias a ambos ponentes, volvemos a insistir que el Centro de Posgrados del Estado de México es una institución en donde se genera el debate de las ideas, es una institución apartidista que lo que busca es el desarrollo del potencial de las personas que deciden tener una movilización social a través del estudio. Por tantos años, el Centro de Posgrado se ha caracterizado por ser una institución que siempre está en la constante búsqueda de la verdad, sustentada en hechos científicos o en teorías que se van comprobando en el desarrollo del devenir, tanto histórico como científico. Es por cuanto. Agradecemos a ambos ponentes por el día de hoy y los invitamos el día de mañana, como es costumbre ya a las 7 de la noche, y mañana tendremos una conferencia enfocada en la educación, muy interesante, impartida por el maestro doctor Israel Rubalcaba de Alba, con el tema Problemas del nuevo modelo educativo a distancia, retos y perspectivas. Y terminando la conferencia del maestro, los invitamos también a la conferencia tradicional todos los miércoles que tenemos en el espacio de nuestra maestría, que está alineada al Sistema Nacional Anticorrupción y los Derechos Humanos, que se denomina Mala Praxis Médica, vínculo entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado. Muchas gracias y el CEPEM les agradece la compañía del día de hoy. Y a nombre del doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez y el doctor Juan Bosco Villaseñor Córdoba, rector y vicerrector del Centro de Posgrados del Estado de México, así como el doctor Rafael Castello Raful, asesor de rectoría, los saluda Jorge Saldívar Vázquez, director general, no sin antes comentarles que todas estas ponencias y todo el contenido del material producido por el área de medios del Centro de Posgrados del Estado de México está en nuestro canal YouTube, que los invitamos a que ustedes puedan accesar a él con el nombre Centro de Posgrados del Estado de México. Muchas gracias. Nuevamente insistimos, los saluda Jorge Saldívar Vázquez, director general, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches.